Buenos días, lo que es el cuarto video de Reno 07, donde estamos aprendiendo algunas de las herramientas básicas del software. El día de hoy vamos a visualizar algunas herramientas de dibujo y algunas de las herramientas de edición de línea y de entidades de dibujo. Perfecto. Vamos a comenzar en la vista top, entonces, y vamos a trabajar rápidamente para ver algunas de las herramientas disponibles dentro de Reno 07. La herramienta más básica de dibujo es la herramienta de polilínea, que nos va a permitir establecer una polilínea donde el comando va a ser completamente eterno hasta el momento en que yo decida cortar esa línea. Para poder hacer eso, recuerden que siempre vamos a poder pinchar un segundo, tercer o cuarto punto respecto a la línea que queremos crear, ¿cierto? Para eso recuerden fijarse acá en el command line respecto a las opciones que da el software. Y vamos a pinchar con el comando de polilínea cierto lugar donde queremos emplazar un nuevo punto. El software y el comando en particular va a crear una interpolación, es decir, una línea que conecte el punto anterior con el punto nuevo que estamos generando. Perfecto. Esto es el comando de polilínea. Y recuerden que con el botón derecho del mouse o con la tecla Enter podemos finalizar lo que sería la ejecución de ese comando. Perfecto. Ahora bien, apretando el triángulo de color negro, nos damos cuenta que tenemos más herramientas. Estas herramientas podemos pinchar la barra de herramientas y poder extraerlo del comando principal. Y vamos a chequear algunas que otras elementos, ¿cierto? Tenemos el comando de línea simple, que nos va a permitir establecer un punto inicial y un punto final, en donde se va a crear una línea que une esos dos puntos. La diferencia entre polilínea y línea, ¿cierto? Single line solo va a crear una línea y el comando automáticamente va a terminar de ejecutarse. Y polilínea nos va a permitir crear múltiples puntos hasta el momento en que yo decida terminar de ejecutar el comando. Perfecto. La línea desde el punto medio. Básicamente esto es como trabajar con la referencia a objeto llamada punto medio que tenemos acá abajo. La vamos a desactivar, ¿cierto? Para poder utilizar este comando. El comando desde línea de punto medio nos va a establecer dibujar una nueva línea desde el punto medio de esa nueva línea que estoy creando. Perfecto. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar la referencia objeto final, ¿cierto? Para poder tomar o anclando a este punto, y la nueva línea que voy a crear se va a crear a partir del punto medio de esa línea. Perfecto, como pueden ver en pantalla. Las líneas normales a la superficie, este comando lo vamos a utilizar bastante cuando tengamos, valga la redundancia, alguna superficie creada. Por ejemplo, vamos a crear acá creemos una esfera, ¿cierto? Las líneas normales a la superficie nos va a poder ayudar a crear una línea que sea normal o que tenga el vector de las normales de la superficie en la que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando pinchamos el comando, lo primero que nos pide es seleccionar una curva, una superficie o una polysurface o una superficie sub V para poder crear esta línea. Vamos a pinchar, por ejemplo, en este caso, la esfera, la superficie de la esfera que estoy creando, y me va a pedir ahora el command line un punto de inicio. Voy a pinchar en cualquier lugar de la esfera, ¿cierto? Y si se fijan, la línea que voy a crear va a ser siempre forzada a tomar el vector normal a esa superficie. Recuerden que el vector normal de una superficie es básicamente la línea de dirección o el vector que tiene dos condicionantes. La primera condicionante es que parte de un punto de una superficie y la segunda condicionante de una normal es que este vector de dirección sea específicamente a 90 grados a partir de ese punto de inicio. Perfecto. La mejor manera de poder interpretar eso son estas líneas o flechas de color blanco que aparecen cuando yo ejecuto el comando. De esta manera, entonces obtenemos una línea que es normal, tiene una dirección a 90 grados respecto al punto de la superficie de la esfera.
¿Perfecto? De esta manera tenemos distintos tipos de comandos. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora el comando de tangente. Vamos a generar acá dos círculos, por ejemplo, en la parte, en la vista top, en el viewport, y vamos a utilizar, por ejemplo, acá el comando línea tangente de una curva, o el otro elemento línea tangente para dos curvas. ¿Perfecto? En este sentido, por ejemplo, si utilizamos el comando línea tangente para dos curvas, me va a pedir elegir la primera curva. En este caso vamos a utilizar el círculo que acabamos de hacer y seleccionar, siempre mirando el command line, select second curve near tangent point. En este caso acá. Entonces, este comando nos va a permitir elegir dos curvas, o en este caso dos circunferencias, y nos va a crear automáticamente una línea que sea tangente a estos dos elementos. Caso contrario, por ejemplo, vamos a utilizar acá otro comando para generar curvas, ¿cierto? Por ejemplo, este comando. Y si pinchamos ahora el comando de línea tangente para dos curvas, pinchamos curva 1, curva 2, también nos va a crear una línea completamente tangente o una línea que una estas dos curvas y que sea completamente tangente a las dos curvas existentes. Tenemos otro elemento, ¿cierto? Como línea perpendicular a dos curvas, que básicamente nos va a forzar crear una línea perpendicular a dos curvas predefinidas, ¿cierto? En este caso, volvamos con el caso de la circunferencia. Perfecto. Este comando nos va a permitir generar una línea completamente recta y perpendicular a dos curvas predefinidas. Perfecto. Ahora bien, tenemos otros elementos como el bisector, ¿cierto? Que nos va a permitir generar una curva en el punto medio de dos líneas creadas con anticipación. Entonces tenemos, por ejemplo, una línea acá, tenemos otra línea acá, y la bisectriz o bisector es básicamente generar una línea que sea en el punto medio de esta medida angular que tenemos entre, vamos a cambiar acá el color de la línea, ¿cierto? Tenemos una línea de color verde, una línea de color rojo, y la línea bisectriz va a ser la línea que va a estar en la media angular entre estas dos líneas. Pinchamos acá este comando, nos pide Start to Bisector Line, ¿cierto? Nos va a pedir el ángulo de inicio de la línea. En este caso, acá comenzamos con el ángulo inicial de la línea, y ahora el ángulo final, que sería obviamente la referencia de la segunda línea. Entonces nos va a crear una línea, que en este momento es de color blanco, ¿cierto? Que está justo al medio de la medida angular de estos dos elementos. Por ejemplo, si utilizamos la cota de medida angular, podemos darnos cuenta acá que el ángulo era 70 grados, entonces sabemos que el bisector está a 35 grados respecto a estas dos líneas. ¿Cómo comprobarlo? Cota de ángulo, 35 grados. Perfecto. Muy bien. Hay otros elementos como serían, por ejemplo, polilínea a través de puntos. En este caso, vamos a utilizar el comando de puntos, el comando que está al lado, o el icono que está al lado del símbolo del mouse, ¿cierto? Vamos a crear distintos puntos en esta zona, ¿cierto? Y en este sentido, este comando nos permite interpolar todos estos puntos para poder crear una línea. ¿Perfecto? Tenemos puntos inconexos, ¿cierto? En cualquier zona. Y este comando nos permite, a través del command line, nos da la indicación de select point to build curve through, ¿cierto? De seleccionar los puntos para poder construir una curva a través de ellos, ¿cierto? Seleccionamos con la ventana de selección todos los puntos, le damos al botón derecho del mouse o la tecla Enter y vamos a poder crear una línea que interpola o conecta todos los puntos que acabamos de hacer.
muy importante en este caso, establecer o visualizar la- las opciones que da este comando, como setear el grado de la línea, ¿cierto? O el tipo de curva que queremos realizar. Vamos a ir introduciéndonos un poco en esos conceptos más adelante en los videos. Ahora bien, para el siguiente comando de línea llamado línea por curva o puntos de control, ¿cierto? También vamos acá a agrandar la línea. La diferencia entre la polilínea anterior y esta curva o sí, curva a través de punto de control es lo siguiente. Básicamente, esta línea nos va a permitir, este comando nos va a permitir crear también líneas. Sin embargo, nosotros vamos a estar dibujando los puntos de control de la línea y no los puntos de inicio y final de una interpolación lineal. En este caso, vamos a dibujar un poco acá para poder establecer lo siguiente. Hemos creado nuestra línea, ¿cierto? Vamos a activar acá una opción llamada Show Object Control Point, ¿cierto? Vamos a seleccionar esta línea, botón derecho del mouse, y nos vamos a dar cuenta que aparecen en color blanco los puntos donde nosotros efectivamente cliqueamos con el mouse cuando estuvimos ejecutando este comando. La idea o la diferencia en este comando de dibujo es que nosotros creamos una línea a partir de puntos de control y no de puntos de inicio y final de una línea. Básicamente nos va a permitir crear puntos de control con los cuales después vamos a poder modificar esta línea de la manera que ustedes ven en pantalla. La ventaja o una de las ventajas de este comando radica, por ejemplo, en que las curvas o polilíneas creadas a través de puntos de control son curvas que en esencia son mucho más orgánicas y nos permiten controlar de mejor manera el grado de la curva. Perfecto. El grado de la curva es lo siguiente. Podemos ver en el command line, en esta zona, la opción degree. Las curvas dentro de Rhinoceros tienen 3 niveles. En realidad debiesen ser 4 niveles. Vamos a ir viendo un poco de eso a medida que avancemos. Cuando nosotros dentro de este menú pinchamos acá en el command line, el degree nos permite agregar un número que va desde 0 hasta 3, ¿cierto? Si pinchamos acá, ingresamos el valor 0, le damos botón enter, perdón, el valor 1 y le damos enter, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta en el command line que el grado de esa curva ahora es de valor 1. Dibujemos con ella para poder ver la diferencia. Vamos a pinchar un punto, vamos a pinchar otro, y si se dan cuenta, eh, ahora el comando de línea a partir de puntos de control se parece mucho al comando de polilínea recta que vimos anteriormente. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a pinchar el mismo icono de polilínea a través de puntos de control. Vamos a pinchar en degree y vamos a cambiar el grado de la curva a 2. Vamos a darle botón enter y vamos a dibujar con ella. Si se fijan, vamos a pinchar o vamos a intentar pinchar los mismos puntos de la primera curva, y nos vamos a dar cuenta que en este momento ya la curva ya no es tan recta, sino que empieza a intentar generar una continuidad, una tangencia, como lo quieren llamar, entre el punto anterior y el subsecuente. De esa manera, el comando línea nos va a permitir generar líneas con una regularidad o una continuidad de curva eh, mucho más orgánica. De ese caso, por ejemplo, vamos a generar una tercera polilínea a través de punto de control, en este caso con el grado de la curva número 3, ¿cierto? Vamos a intentar pinchar en los mismos puntos, haciendo un símil de lo que hicimos anteriormente. Nos vamos a dar cuenta en este caso, por ejemplo, que pese a que son en apariencia los mismos puntos, el tercer caso, la continuidad o la línea que interpola los puntos de control, fuerza una continuidad mucho más orgánica. A esto, dentro de lo que es modelación tridimensional, lo llamamos grado de la curva y tiene mucho que ver en cómo impacta eh,
Recuerden que cada una de estas líneas puede ser la base de una futura superficie. Entonces, la continuidad de una curva nos ayuda a establecer la calidad de una futura superficie respecto al brillo, respecto a cómo se comporta a nivel de material, en cómo impacta el brillo dentro de una superficie, por ejemplo, etcétera. Entonces acá, solo para finalizar el video de ahora, de hoy, vemos acá grado de polilínea nivel 1, grado de polilínea nivel 2 y grado de polilínea nivel 3. En los siguientes videos continuaremos viendo las herramientas de dibujo y las herramientas de edición también.